Bendiciones, amados hermanos del Instituto Bíblico La Gracia en San Miguel. Es un gusto volverles a saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearles que sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador. Hoy este día nos toca continuar con el estudio de la perspectiva del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver la parte 11. En esta parte incluye Hebreos y Santiago. Padre, en esta hora yo te doy gracias por la oportunidad grandiosa que tenemos de que nos ha guardado, Señor, y nos ha dado la salud necesaria para poder estar dispuestos a estudiar tu palabra, Señor, la perspectiva, esta materia maravillosa, cada carta, cada tema que estudiamos, Señor, es de vital importancia para el crecimiento espiritual. Esperando que nuestros hermanos estén creciendo, Señor. Muchas gracias. Bien, mis amados hermanos, vamos a ver aquí la superioridad de la persona de Cristo, que es lo que Hebreos resalta, y del principio de la fe. Este es como los temas relevantes que tiene Hebreos. Es una carta donde Cristo tiene la preeminencia, donde Jesucristo es exaltado y el escritor fue inspirado en el Espíritu a declararnos verdades muy profundas que son de vital importancia para nuestro conocimiento. Tenemos entonces la estructura y la división principal de esta carta. Tiene 13 capítulos, 4 divisiones principales. En los capítulos del 1 del 1.1 al 4.13 tenemos la persona de Cristo. Sobre los profetas, ángeles, hombres, muerte, Moisés, el único Hijo. Entonces él tiene esta superioridad. Tenemos en los capítulos 4 al 14, del 10 al 18, del sacerdocio de Cristo. Sobre el sacerdocio de Aarón tenemos el orden de Melquisedec, viejos pactos, otros sacrificios. En los capítulos 10, 19 al 11, 40, del principio de la fe, que esto es importante en esta carta. Por la fe, hombres ganan la aprobación de Dios. La fe agrada a Dios. O sea que la fe es compatible con la gracia. Fe es lo único que no es obra y que puede tener la aprobación de Dios. Tenemos también el capítulo 12 del 1 al 13, 19 de la práctica de la fe. Soporten esta palabra de exhortación, bendiciones. El resumen del contenido. Antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el desconocido pero inspirado escritor de Hebreos se dirigió a los creyentes en Cristo de origen judío donde quiera que se encuentran. Él va a dirigir a estos hermanos hebreos donde quiera que estén. ¿Por qué es importante esta fecha en esta carta? Esta carta habla de la fecha que debemos de tener en cuenta porque el templo todavía estaba en pie. No hay mención de la destrucción del templo y es donde los hermanos seguían llevando los sacrificios. También tiene la adoración en el templo, se describe en el tiempo presente. Cuando estudiamos esta carta vemos que la adoración en el templo se describe en tiempo presente. Por ejemplo, en los capítulos 8, 4, capítulo 9, 8 y 9, capítulo 10, 1, versículo 8 y 11. Todos estos versículos que les he mencionado, la adoración en el templo se describe en tiempo presente. Eso indica que el templo estaba en pie todavía. Los lectores originales son descritos
de varias maneras. Ellos estaban muy concentrados en el Antiguo Testamento, el cual se cita frecuentemente y se le da prominencia a Abraham, un antepasado físico de ellos, y por medio de los discípulos originales de Cristo, que está en el 2.9, ya habían oído el Evangelio, ya habían presenciado señales, maravillas y milagros del Espíritu Santo, según el 2.4, y junto con el escritor habían llegado a ser participantes de Cristo, habían ministrado a otros creyentes, tratando a los perseguidos con compasión, y habían sido creyentes por mucho tiempo, y algunos de sus líderes ya habían muerto, según el capítulo 13, versículo 7. El escritor les hace mención. Así es que su deficiencia era la inmadurez. Ellos no habían madurado. Ellos estaban llevando una vida de retroceso. Entonces el escritor habla todos estos aspectos, insistiendo que se propusieran llegar a la madurez en Cristo y evitar andar un paso atrás, cayendo en el legalismo religioso, haciendo resaltar la superioridad de la persona y del sacerdocio de Cristo, y mencionando el principio de vivir por fe. Esta carta, bueno, tiene un capítulo completo donde habla que todos estos hermanos fueron salvos por fe. Es más, el 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es la única manera que un pecador se puede acercar al Señor. El escritor estableció un argumento convincente en Hebreos. Libro que parte el libro es parte del Éxodo. El escritor compara a otros hombres y otras cosas con Cristo, hallándole superior a aquellos distribuidos a lo largo del libro. Hay 5 pasajes que contienen 5 advertencias acerca de consecuencias que acarrea no vivir por fe en Dios. Y estas 5 advertencias, muchos han tergiversado los términos en estas advertencias y han torcido el contenido de la carta. En el capítulo 1, de versículo 1, del 4 al 13, vemos la superioridad de la persona de Cristo. La persona de Cristo es superior a los antiguos profetas y a la revelación pasada, porque Dios ha hablado a través de Jesús como su última revelación para los hombres. Porque en el 1.1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ya Dios no habla por medio de sueños, de visiones, no habla por medio de ministerios proféticos, ahora habla a través de su Hijo. ¿Y cuando es que oímos la palabra de Jesús? Cuando vamos a la Escritura. Todos los días podemos oír la palabra de Dios, cada día que nos acercamos a sus santas Escrituras. Entonces Jesús es heredero de todas las cosas. Jesús es creador de todas las cosas. Jesús sostiene todas las cosas. Jesús es la imagen exacta, perfecta de Dios. Es que el escritor se inspiró tanto, como el Espíritu Santo lo usó, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que Cristo es superior a todo, a toda la creación, a todas las criaturas, a todos los seres angelicales, a todos los hombres. Cristo es superior a los sistemas de la ley. Cristo es superior. Jesús efectuó la purificación de todos los pecados. Y este es el tema principal de esta carta. Porque los hermanos hebreos seguían llevando sacrificios al templo. Pero el escritor les dice que Jesús ya había efectuado todos los pecados, efectuó la purificación de todos los pecados. Jesús es superior a los ángeles, porque estos son solo criaturas de Dios, cuyo propósito es servir a los santos, mientras que Jesús es el unigénito Hijo de Dios,
digno de toda adoración, honor y alabanza. En la primera advertencia que la tenemos del capítulo 2, del 1 al 4, dice Pablo en esta advertencia: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Entonces, en el versículo 2 dice que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí no está hablando de perder la salvación. Es una advertencia a que permanezcamos en la comunión con Dios, que valoremos la salvación que tenemos, porque la ley fue dada por medio de ángeles y fue firme, y todos los que transgredieron la ley recibieron justa retribución, justo pago. No digamos, y es lo que el escritor dice, y hace una pregunta en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, estas son advertencias. El escritor, divinamente inspirado, advierte severamente contra la imprudencia de apartarse del mensaje de la salvación por la fe sola. Los creyentes tienen que poner una muy cuidadosa atención a la verdad. No podemos cambiar el mensaje. Aunque todos digan que la salvación es por fe más obras, nosotros tenemos que ser firmes y decir lo que la Biblia dice respecto a la salvación, y dar el honor a ese regalo, a ese don que tenemos, porque la salvación es un don, porque es un regalo de Dios, como lo dice Efesios 2:8. Entonces la salvación no es ganada, no es merecida, es un regalo. Y el medio, el requisito para obtener esta maravillosa salvación es la fe. No es ningún mérito humano. Aún más, Cristo es superior al hombre imperfecto, porque Él es perfecto, tanto en su deidad como en su humanidad, lo cual demostró mediante su encarnación, sus padecimientos y su muerte. Cristo es superior, porque Él se hizo hombre, tuvo padecimientos. Cristo, como hombre perfecto, fue totalmente obediente al Padre, a diferencia de cualquier otro hombre imperfecto. Él nunca desobedeció a Dios. Para los judíos probablemente Moisés era el profeta más honorable. Por lo tanto, era muy significativo que Cristo fuese declarado superior a Moisés. Porque Moisés, para los israelitas, era un hombre que lo tenían en alta estima. Pero el escritor va a decirle que Jesucristo es superior a Moisés. En una serie de comparaciones queda claro que Moisés es solamente un sirviente de la casa de Dios, en tanto que Jesús es el hijo sobre la casa. Imagínense, Israel tuvo a un servidor como Moisés, pero Jesucristo es el hijo de Dios y está sobre la casa de Dios, porque la casa de Dios es la iglesia. Cada persona, por lo tanto, el pueblo judío debía de tomar a Cristo como el ejemplo a seguir y no a Moisés. Esta es la advertencia, que ellos estaban dándole importancia a Moisés, a la ley, a todos los escritos, y a Cristo no lo habían tomado en cuenta, el sacrificio de Cristo. En eso se basa la primera advertencia. Y la segunda advertencia la tenemos del capítulo 3 al 4:14. Y aquí el énfasis ahora es enfocado en que los creyentes no endureciesen su corazón por la incredulidad, fracasando así en su intento de entrar por la fe en el descanso prometido por Dios. Aquí el escritor va a traer el ejemplo de Israel cuando salió de Egipto y tuvieron fe para salir de Egipto, pero ellos flaquearon cuando comenzaron a caminar en el desierto. Ellos, dice el capítulo 3:7,
que por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Toda esta gente que salió de Egipto, excepto Caleb y Josué, y todos los niños y los que nacieron en el desierto fueron los que entraron a la tierra prometida. La tierra prometida era el descanso para la nación de Israel, pero la palabra no les aprovechó porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces ese ejemplo es el que trae el escritor del Antiguo Testamento para enfatizar a los creyentes de la iglesia en hebrea que tenían que entrar al reposo. El reposo ahora es Cristo. Por eso es que el énfasis ahora está enfocado en que los creyentes no endurecieran su corazón por la incredulidad, fracasando así en su intento de entrar por la fe en el descanso prometido por Dios. Así como los israelitas no entraron a la tierra prometida, que era el descanso que Dios había prometido, pero que por su incredulidad, por su dureza de corazón, por su rebeldía no entraron. Lo mismo le pasa a los creyentes de ahora. Cristo es nuestro reposo. Si caminamos en comunión con Él, vamos a tener reposo en nuestra vida diaria. No significa que no vamos a tener aflicciones, no vamos a tener pruebas, pero estamos creyéndole en sus promesas. Vamos a tener paz, vamos a tener descanso en Él. De eso está hablando el escritor. El reposo se refiere tanto a descansar en Dios como a darse cuenta de todas las bendiciones en esta vida y en la eternidad que proceden de obedecer a Dios. Porque la iglesia tiene bendiciones espirituales, venideras, y también Dios le da lo necesario, tiene bendiciones en esta tierra. La salud, el alimento, el techo, la ropa, esas son bendiciones que Dios le provee ahora. Pero las mayores bendiciones es la eternidad, que vienen de una obediencia al Señor. Allá en la vida práctica, si queremos galardones en la eternidad, pues tenemos que trabajar ahora con un servicio abnegado hacia el Señor. La incredulidad es la ausencia de fe, fue lo que impidió a los hebreos entrar a la tierra prometida. Y anduvieron errantes por 40 años. La falta de fe es la que impide a los creyentes a disfrutar completamente del reposo de Dios. La forma de reposar que nos ofrece Dios en Cristo es superior a los esfuerzos del hombre mediante sus propios recursos para producir una vida con significado, propósito y realización. Esto es un problema serio, porque cuando los creyentes quieren vivir la vida cristiana a través de sus propios esfuerzos, terminan frustrados. Y es por fe, dice Colosenses 2:6, que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿De qué manera lo recibimos? Lo recibimos por la fe y debemos de andar por la fe. En el capítulo 4, versículo 14 al 10-18, tenemos la superioridad del sacerdocio de Cristo. El escritor pasa ahora al segundo de los 5 grandes énfasis del libro, el sacerdocio de Cristo. Son mencionados varios puntos importantes relacionados con el sacerdocio. En primer lugar, presenta a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, como aquel que puede compadecerse de nuestra debilidad. Y esto es maravilloso, porque ese fue el objetivo, el propósito por el cual Dios se encarnó, para entendernos mejor. Él puede compadecerse de nosotros. Él vive siempre para interceder por nosotros. Eso es lo que dice el escritor en el 7:25, que es tan importante. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque el tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesús, así lo describe el escritor. El Espíritu Santo a través del escritor está describiendo lo que Jesús es. Nos convenía un sumo sacerdote como él, porque él era el que
se hizo hombre para entender a los hombres. Y es el trabajo de un sumo sacerdote, interceder, como quien ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca falló, él nunca pecó. Quien ha sido llamado por Dios para ser sumo sacerdote, como la fuente de la salvación para aquellos que creen. Él es la fuente, no hay otro medio, sino vamos al sacrificio y a la persona de Cristo, lo que Él realizó y lo terminó en la cruz. Nadie puede ser salvo. Por eso Él está sentado a la derecha del Padre. Eso significa que la obra está consumada, la obra está terminada. Entonces, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que fue antes y más grande sacerdocio que el sacerdocio según el orden de Aarón, que combina los oficios de rey y sacerdote. Imagínense, es superior el sacerdote. Sin embargo, antes de desarrollar su línea de argumentos respecto a su superioridad del sacerdocio de Cristo, el escritor menciona a su tercera advertencia, que la encontramos del 5:11, 6:20. Esta advertencia contiene una reprensión y una exhortación enfocada a la falta de crecimiento espiritual de los creyentes debido a que están alimentándose con las enseñanzas elementales acerca de Cristo y no están practicando activamente las verdades de la palabra de Dios de manera que pudieran crecer en Cristo. Y esta advertencia es que les dije al escritor que ellos debían de ser maestros después de tanto tiempo, que ya no tendrían necesidad de leche, sino de alimentos sólidos, y ellos seguían con lo elemental, con la leche. Entonces el escritor dice, todavía tenéis necesidad de leche y no de vianda, no de alimentos sólidos. Y el que participa de la leche es inexperto, dice el escritor. Entonces, esta tercera advertencia es animándolos al crecimiento, porque estaban en retroceso, se habían quedado estancados después de tanto tiempo. La advertencia es contra alejarse del camino al crecimiento, a la madurez, y volverse inútiles para Dios y para la iglesia y para las iglesias. Su sacerdocio superior de Cristo y perfecto sacrificio son enfatizados en Hebreos 6:13 hasta el 10:18. Este es el corazón del mensaje de Hebreos y el texto bíblico central acerca de la naturaleza, los alcances y los resultados. Este es el centro de este mensaje, porque Cristo ya hizo el sacrificio. Ya no había necesidad de hacer más sacrificios por los pecados. Todos los que seguían haciendo los hebreos estaban equivocados. Por eso estaban en lo elemental. No habían entendido que ahora ellos tenían que ser útiles para el servicio del Señor. Esa es una de las razones que nosotros no podemos perder la salvación. Pero podemos estar en retroceso, podemos estar estancados. Y de esa manera el Evangelio no tiene auge, no tiene alcance a otro, porque vivimos estancados. Y eso es algo que le conviene a Satanás. Ya no puede mandar al infierno a un creyente, pero puede hacer que por su vieja naturaleza, por andar en la carne, él también aproveche para que los creyentes no crezcan y así no se salven otras personas. Entonces es importante estar en crecimiento para llegar a la madurez. El sacerdocio superior de Cristo, el nuevo pacto superior de Cristo, sacrificios superiores de Cristo, todo esto es superior, y ustedes tienen ahí las citas bíblicas para que las puedan. Y aquí tenemos, para que la puedan estudiar, aquí tenemos una gráfica comparativa, miren. Tenemos el sacerdocio, muchos sacerdotes mueren, según el 7:23. Pero el sacerdocio de Cristo, único, pero que vive para siempre. Hacían una intercesión temporal. Pero en el sacerdocio de Cristo, en el sacerdocio levítico, hacían una intercesión temporal. Pero en el sacerdocio de Melquisedec, o sea, el de Cristo, salva para siempre e intercede para siempre. Es pecaminoso el sacerdocio levítico. El de Cristo, el de Melquisedec, es sin pecado. El de Levítico tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados.
no tuvo que hacer sacrificios por sí mismo en el sacerdocio de Cristo, y en el sacerdocio levítico continuamente hizo sacrificios por el pueblo, pero en el sacerdocio de Cristo hizo un sacrificio de sí mismo por todos. Un solo sacrificio. Y el sacrificio aquí fue él mismo. Entonces usted puede comparar el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Cristo. Superior en todo. Cristo es un mediador de un nuevo pacto. La ley externa en el nuevo pacto es interna. Relación con Dios apenas por medio del sumo sacerdote en la ley externa. Pero en la ley interna, las relaciones personales con Dios. Usted tiene una relación personal y amorosa con Dios. Tiene acceso directo a Dios. Dice esta carta en el capítulo 4, 15 al 16, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. En la ley externa tenían conocimiento de Dios por medio de lo que enseñaban. Pero en la ley interna tenemos todo. Conocerán a Dios porque su gloria llenará la tierra. Cristo es un mediador de un nuevo pacto. En el nuevo pacto todo es distinto. En la ley externa, provisiones temporal por los pecados. Pero en lo interno, provisión permanente por los pecados. ¿Cuál es la gran diferencia tremenda que tenemos acá? Entonces el nuevo pacto ofrecido en la cruz que expió permanentemente todos los pecados, en contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. No pueden hacer perfecto a los que por ellos se acercan. No pueden. No limpian la conciencia de los pecados. Solo sirven para recordar los pecados. Eso es lo que hacía la ley. Es imposible que los sacrificios de animales quiten los pecados. Esta es la argumentación que está haciendo el escritor. No es que esté enseñando en este capítulo que la salvación se pierda. Es porque, le vuelvo a repetir, los hermanos de la iglesia hebrea estaban anclados con los sacrificios del Antiguo Testamento. Seguían llevando el cordero para sacrificarlo, cuando el cordero ya había sido sacrificado y era el Señor Jesucristo, de una vez y para siempre. Mire qué tremendo, ¿no? En vista de la verdad que acaba de explicar el escritor, se propone ahora exhortar a todos los creyentes a vivir por la fe, que es el único medio por el cual los beneficios de la cruz pueden aplicarse para la salvación y la santificación. En los capítulos 10, 11 al 40 tenemos la superioridad del principio de la fe. El escritor da comienzo en esta sección con la cuarta advertencia. La cuarta advertencia está del 10, 19 al 39, que incluye una exhortación y una nota precautoria debido a la persona y a la obra de Cristo en la cruz. Veamos, y dice, los creyentes deben acercarse a Dios con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, estimularse y fortalecerse unos a otros al amor y a las buenas obras, en vista de lo que un creyente es en Cristo Jesús. Es una contradicción que siga llevando una vida de pecado e incredulidad. Ya no se puede. Eso se necesita, que el creyente ahora ya está, que tenga el conocimiento para que vea que el congregarse, el estar reunido, es estimularnos al amor y a las buenas obras. La nota precautoria es no retroceder de la fe, sino creer y experimentar la plenitud de la salvación. Y esto es lo que le cuesta a la iglesia, es vivir en plenitud la salvación. El hecho de haber sido salvos por la gracia del Señor es una motivación para vivir agradecidos con el Señor. El capítulo 11 de Hebreos ha sido llamado el Salón de la Fama de la Fe. Es interesante este capítulo porque aquí habla de la lista de personas, o sea, por la lista de personajes bíblicos mencionados por haber vivido por la fe. El asunto principal del capítulo es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es la única manera como un pecador puede tener una relación amorosa con Dios.
no es por medio de los esfuerzos personales, no es por medio de las obras. La gente del Antiguo Testamento era salva por la fe, igual que la gente del Nuevo Testamento. Hasta hoy siempre ha sido por la fe. El camino de la fe como principio operativo de Dios es superior a cualquier otro camino, como por ejemplo buenas obras, méritos personales, observación de la ley, porque la fe es el único camino. Así quiso Dios. Y esto es lo que cuando evangelizamos y le explicamos esta verdad, las personas dicen, es muy fácil, no es posible que sea así. Pero, mis amados hermanos, Dios así lo dejó registrado en la Escritura. ¿Cómo vamos a cambiar ese hecho? Si así quiso Dios que fuera. Dios sabía, Dios conoce todo, que por medio de méritos humanos nadie podría ser salvo. Nadie. Eso es lo que el escritor Pablo argumenta en sus epístolas. Por ejemplo, él en Romanos, en el capítulo 3, Pablo fue enfático al mencionar que siendo justificados, dice 3:24 de Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. No es que yo haga algo. Por eso es que la fe es compatible con la gracia. El escritor a los hebreos hace el énfasis. Por eso es que cuando nosotros vamos al capítulo 12 de esta carta de los hebreos, cuando comenzamos a leer esa carta, lo que nosotros hallamos en el capítulo 12, 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es la nube de testigos? Todos los que están en el capítulo 11, que fueron salvos por fe y vivieron por fe. Nunca se ocuparon las obras de la ley o los méritos humanos. En el capítulo 12, del 1 al 13, 1, superioridad de la práctica de la fe. Estos últimos capítulos el escritor provee consejos y mandamientos respecto a la práctica diaria del principio de la fe. Primero, según el capítulo 12, en lo que se refiere al ejercicio de la fe, los creyentes deben correr con paciencia la carrera de la vida cristiana, poniendo los ojos en Dios. Así comienza este capítulo. Dice que no nos desviemos de la mirada que está en Cristo Jesús. Porque si nosotros ponemos la mirada en algo más, nos desviaremos. Por eso decía el versículo 1, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí vuelve a decir, la fe es el medio para alcanzar la salvación. Entonces, tomar la determinación de vivir una vida piadosa, confiar en el nuevo pacto del cual Jesús es mediador, renovar en el servicio espiritual a Dios. Y la quinta y última advertencia se encuentra en el 12:25 al 29 y exhorta a los creyentes a no desechar la voz del Espíritu de Cristo y a servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Es interesante y el capítulo 13 termina con consejos específicos, las relaciones adecuadas con otros creyentes, la santidad del matrimonio, no estar sujeto al amor al dinero, estar satisfecho con Jesucristo, obedecer a los líderes de la iglesia, no descuidar, hacer el bien, ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios, orar por otros creyentes. Esta es la vida cristiana, esta es la vida práctica, estos son consejos prácticos y es importante estar satisfechos con Jesucristo. Yo estoy completo en Cristo, dice Colosenses. En el capítulo 13, 20 al 25 tenemos la despedida y la bendición final de Hebreos. Es la más
significativa de todas las bendiciones de toda la Escritura, pues en ella se exalta a las personas de Jesucristo y en la cruz y en los creyentes. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué despedida tan inspirada, exaltando al único y soberano Dios. Para finalizar, el escritor apremia a sus lectores: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Todos los creyentes donde estén harían muy bien en seguir las instrucciones de Hebreos para llegar a la fe, a la madurez en Cristo. Muy interesante esta carta, la manera en que el escritor ahondó, y ahí tienen ese bosquejo maravilloso para que puedan estudiarlo en sus hogares. Hoy entramos a explicar la perspectiva de la carta de Santiago, y el tema aquí es la fe genuina. Aquí aproximadamente en el año 45-48 después de Cristo es la fecha que está escrita esta carta. Y en las estructuras y divisiones principales tenemos 5 capítulos y 3 divisiones principales. Veamos, en el 1.1 tenemos el saludo, Santiago a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago va a hablar a las 12 tribus. En los capítulos del 1 al 18, reacción de la fe genuina, probaciones y tentación. Capítulo 1:19 al 5:6, resultados de la fe genuina. Tenemos obediencia a la palabra, sin acepción, verdaderas obras, control de la lengua, verdadera sabiduría, verdaderas prioridades, verdadera humildad, sin espíritu condenador, confiando plenamente en Dios, sugerencias para los ricos. Es que esta carta se debe considerar como una guía práctica del cristiano o en el cristianismo. Es una lección de contraste esta carta, porque tenemos sabiduría genuina y falsa, tenemos fe muerta o productiva, y su contenido es práctico, con un promedio de más de una orden en cada 2 versículos. O sea, la carta tiene un énfasis práctico, porque aquí Santiago habla de la vida práctica, y va a hablar acerca de cómo se debe conducir un creyente, porque Santiago va a hablar de la justificación delante de los hombres y no delante de Dios. Pero en esta carta hay el ejemplo de Abraham, que Abraham por la fe fue y iba a sacrificar a su hijo. Tenemos aquí también la consumación de la fe genuina, esperanza en el regreso de Cristo, el poder de confiar en la oración, cura espiritual física. Capítulos del 5 al 19 al 20 tenemos la despedida, trayendo los santos desviados de vuelta al Señor. Esta es una tarea de todo creyente. El resumen del contenido: Santiago fue escrito aproximadamente entre el año 45 y 48 después de Cristo por medio de hermanos de Jesús. O sea, él era el medio hermano de Jesús, quien llegó a ser una de las principales figuras de la iglesia primitiva. El libro es como la literatura de sabiduría y contiene instrucciones divinas para vivir la vida sabiamente. Santiago tiene cercana afinidad con el Antiguo Testamento y con el Sermón del Monte. Esta pequeña carta es la obra clásica sobre la naturaleza de la fe, la cual produce frutos, justicia en el creyente. Es lo que produce la fe una vez que hemos sido salvos. Santiago va a aclarar, porque él va a exhortar a todos los creyentes que han sido salvos y que se han quedado estancados, que no están creciendo, que no están llevando fruto. Santiago se llama a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dirige su epístola a las 12 tribus dispersas entre las naciones, de modo que es una de las epístolas generales dirigida a los creyentes de cualquier parte, especialmente de origen judío. Es a ellos que se dirige, y es a ellos quien le va a hacer las exhortaciones.
Y aquí en el capítulo 1, del 1 al 18, tenemos la reacción de la fe genuina. En las pruebas, la verdadera fe responderá a las pruebas, los sufrimientos y las aflicciones de la vida. En las pruebas es aquí donde tiene que tener sabiduría el creyente para no estar blasfemando contra Dios. Porque muchas personas cuando están con las pruebas comienzan a renegar, comienzan a rebelarse contra Dios. Eso no es responder con fe, eso es reaccionar en la carne. Y cuando usted conoce a Dios, conoce la gracia del Señor, la fe va a ser probada. Entonces, considerando tales pruebas para ser gozadas por un acto de voluntad. Dice que hay que estar gozosos en la prueba, dándose cuenta de los resultados y beneficios producidos por tales pruebas, porque las pruebas traen beneficio. Entonces el escritor comienza su carta diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga, diversas pruebas. No es cuestión de que cuando hablamos de la diversidad de las pruebas, que vienen de todo tipo, de todo tipo. Y habla también, no habla de una prueba, habla de pruebas, está hablando en el plural, diversas que vienen de todo color, de todo tipo. Y pruebas es que son muchas, siempre vamos a estar siendo probados, resistiendo con el objeto de crecer hasta la madurez espiritual. Cuando pasamos las pruebas en fe, vamos a comenzar a crecer en la gracia. Las pruebas, con ese fue el propósito que Dios las permite, pidiendo a Dios sabiduría para hacer frente a las pruebas. Eso es lo que se requiere. Por lo general no entendemos en el momento que estamos siendo probados, y a veces por la intensidad de la prueba podemos blasfemar contra Dios. No entendemos el propósito de esa prueba, pero Dios la ha permitido. Entonces en ese momento es de pedir sabiduría para saber cuál es el fin. Y si no lo entendemos, simplemente esperemos en el Señor. Hay que aceptando que todos los hombres enfrentan pruebas durante la vida. No, todo creyente. Yo les aseguro que si alguien está pasando una prueba y cree que su prueba es mayor que la del otro, puede hacer un experimento, puede salir a la calle y ver a las demás personas que están con diversas pruebas. Yo creo que voy a regresar a mi casa con la misma que tengo, porque me voy a enterar que mi prueba es más sencilla que la que está pasando otro. Entonces las pruebas de la vida significa que la vida puede ser prosperada de tal manera que agrade a Dios y el creyente madure espiritualmente. Entonces las pruebas tienen un beneficio en el crecimiento. Tenemos también las tentaciones en el versículo 1, capítulo 1, 13 al 18. Ahí están las tentaciones y ahí hay que ser sabio. Cuando la tentación ha de hacer el mal, viene por medio de Satanás, por la carne o por el mundo, que son los enemigos comunes que tiene el creyente. Los enemigos, aquí están los tres enemigos que tiene el creyente: Satanás, la carne y el mundo. Pero el enemigo más tremendo es yo mismo, mi carne, mi yo. Ese enemigo es el que da apertura a los otros dos enemigos. Satanás no va a destruir mi vida, ni el mundo va a destruir mi vida, a menos que yo camine en el espíritu. Pero si soy guiado por la carne, tarde o temprano, estos dos enemigos me van a destruir. La fe verdadera no es engañada, sino resiste las insinuaciones a caer en pecado. Conocer las consecuencias de pecar y saber que Dios solo envía cosas buenas capacita al creyente a soportar por fe la tentación. Entonces aquí, para soportar la tentación, tengo que conocer a Dios. ¿Y cómo voy a conocer a Dios? A través de las Escrituras, por medio de la fe. Nótese que en este pasaje la caída es aspiral del pecado. O sea, la espiral va hacia abajo. La fe genuina responde a las pruebas y a la tentación de función de la relación del creyente y Dios. Si el creyente es seducido por la tentación,
él va a caer y ese pecado lo va a destruir, cualquier pecado que sea. Entonces Dios quiere que nosotros seamos sabios para entender tanto las pruebas como la tentación. Es importante conocer estas verdades que Santiago nos explica. En el 1.19 al 5.6 tenemos los resultados de la fe genuina. Del 1.19 al capítulo 5.6. En esta sección Santiago enumera los resultados de la fe genuina en la vida del creyente. Contiene consejos muy instructivos para que sean aplicados en varias áreas de la vida y vivir piadosamente. Y lo primero que va a ver es la palabra de Dios. Esto es importante, que la palabra de Dios sea el incentivo, dice el 1.19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Es importante conocer la palabra de Dios. El creyente que tiene fe genuina no solamente le gusta escuchar las verdades de la palabra de Dios, sino que la obedece con el objeto de ser más como Cristo. Solo escuchando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, nuestras vidas pueden ser transformadas. Lo que dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entre más llenos somos de la palabra, somos llenos del Espíritu Santo. Si estamos vacíos de la palabra, no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces el trato a las personas sin favoritismo. No hay que tratar con favoritismo a las personas. La fe genuina es demostrada en la vida del creyente cuando trata a todas las personas sin favoritismo. Eso lo hace el mundo que no tiene a Cristo, sin importar la posición, la apariencia y las posesiones. El favoritismo es pecado porque no ama a todas las personas por igual. Entonces es necesario que un creyente sea transformado. Si nosotros tenemos favoritismo entre personas o entre hermanos, no estamos comprendiendo la gracia del Señor, no estamos creciendo en la gracia del Señor, porque Jesús no fue eso lo que nos enseñó. Él nunca hizo excepción de personas. Cristo fue igual con todos. Las obras tangibles en lo que pudiera ser el corazón del mensaje de Santiago, según el 2.14 al 26, es mencionado y explicado de una manera sencilla, pero profunda, ¿verdad? La fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. O sea, pero aquí la confusión doctrinal de las muchas personas que mezclan la fe y las obras para ser salvo. La fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. O sea, ¿quién es que produce las buenas obras? O sea, la fe en Cristo Jesús, cuando yo fui justificado, cuando yo fui salvo, esa fe va a producir obras, va a llevar buenas obras, porque los creyentes no producimos buenas obras. Dice Efesios 2:10, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros no las preparamos, no las hacemos, Dios ya las preparó, pero por medio de la fe, esa fe salvadora, genuina en Cristo Jesús, es la que produce las obras en nosotros. Aunque las obras no salvan, la fe que salva produce buenas obras. Recuerde eso, las obras no salvan. La fe que salva produce buenas obras de forma natural. Santiago hace uso del ejemplo de Abraham, quien fue salvo por la fe, Génesis 15:26, y demostró una fe genuina en Génesis 22. Esto es importante. Cuando usted vaya a estudiar Santiago, vea que Santiago ocupa el ejemplo de Abraham para explicar la justificación delante de los hombres. Pablo ocupa también al mismo hombre y el mismo capítulo de Génesis, del capítulo Génesis 15:6, para hablar de la justificación delante de Dios. Pero Santiago trae el capítulo 22, donde Abraham va al monte a sacrificar a Isaac, su hijo.
Ahí fue que la fe de Abraham fue perfeccionada por las obras, porque Dios le pidió a su hijo. Entonces, Santiago no está hablando de justificación, está hablando de santificación. Los hombres no miran nuestra fe, los hombres ven nuestras buenas obras. Dios sí ve nuestra fe. Entonces, Abraham, cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio, en tanto que Pablo usa la palabra en términos de justificación, esta es la clarificación que debe estar muy distinguida en la mente de todo creyente. Entonces, él va a utilizar, Pablo utiliza esa palabra en términos de justificación para la salvación. Santiago como prueba de la salvación. O sea, el creyente que ha sido salvado va a perfeccionar su fe por las buenas obras. El control de la lengua, también Santiago habla del control de la lengua. Santiago ahora está tratando del uso que hace el hombre de la lengua, pues con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Para Santiago, aquel que hace mal uso de la lengua está lejos de demostrar que es salvo. Un corazón puro delante del Señor produce un lenguaje puro delante de los hombres. ¿Se da cuenta cuál es el propósito de Santiago? Demostrar que una persona que ha sido salva por la fe va a tener un corazón puro delante del Señor. Y eso va a producir un lenguaje puro delante de los hombres. Qué interesante, ¿no? Entonces Santiago está hablando de la santificación, de la vida práctica, cómo deben de conducirse los que ya han sido salvados por la gracia del Señor, los que han sido salvados por medio de la fe, esa fe que tuvimos para ser salvos, que sea perfecta por medio de nuestro andar en Cristo Jesús. La verdadera sabiduría, una fe genuina, descansa en una verdadera sabiduría que viene de lo alto, no en lo natural y terrenal. La conducta sabia va de acuerdo con los caminos de Dios en lugar de los caminos del mundo. Recuerde que está la sabiduría del mundo, la cual en Corintios Pablo dijo que esa sabiduría, todos los sabios perecen, pero la sabiduría de Dios permanece. Entonces, nosotros debemos de tener una verdadera sabiduría, las verdaderas prioridades. La fe genuina busca cosas de Dios, no las cosas del mundo. El que busca la amistad con el mundo es enemigo de Dios. Esa persona que es amiga del mundo se constituye, esa persona se constituye enemigo de Dios. No es Dios el que es enemigo de él, porque el creyente ya fue reconciliado con Dios, pero el creyente se vuelve enemigo de Dios cuando él ama más al mundo que a las cosas divinas. La verdadera humildad, el orgullo no tiene lugar en la vida del cristiano, pues Dios resiste a los soberbios. La fe genuina se muestra a sí misma en la humildad. Imagínate todo lo que Santiago, el punto principal es la fe. Es como el combustible para la vida cristiana. ¿Se da cuenta lo importante que es la fe? Tanto para ser salvo como para vivir la vida cristiana. Entonces, la armadura del espíritu de juzgador. El creyente cuya fe es verdadera se da cuenta que Dios es el único juez y se abstiene de juzgar críticamente a las faltas de los demás. Entonces, la armadura del espíritu juzgador. Dios es el juez. Yo no puedo estar juzgando a otro porque eso le compete a Dios. La confianza absoluta en Dios, la fe verdadera permite entender que toda la vida está bajo control soberanamente de Dios y vivir una vida que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquel que no tiene fe no toma en cuenta a Dios. Las sugerencias para los ricos. Santiago incluye una verdadera observancia para que los ricos entiendan que la riqueza que no es usada para los propósitos de Dios es un desperdicio y tiene solo valor temporal. Es lo que Santiago va a mencionar, que solo tiene valor temporal. En el capítulo 5 del 7 al 18, realización de la fe genuina. La fe tendrá cabal cumplimiento de la vida, de la venida de Jesucristo
Entre tanto, la fe verdadera aguarda el regreso de Cristo y soportará con paciencia los sufrimientos, conociendo la misericordia y la compasión de Dios. Dios al final vindicará la fe verdadera de los creyentes como la de Job en esta vida terrenal. La verdadera fe se lleva a cabo a través del poder de la oración eficaz. La oración traerá sanidad espiritual y física. Los creyentes deben orar unos por otros. Interesante, si usted se nota en esta perspectiva de esta carta, todo tiene que ver con la vida práctica. Y la despedida tenemos para terminar. Santiago apremia a los creyentes a que traigan al hermano descarriado de regreso al Señor. Una y otra vez Santiago atribuye el pecado a la falta de la fe verdadera. Qué interesante es tener esta carta y saber que Dios ha dejado en toda la Biblia verdades fundamentales para que nosotros podamos tener una fe robusta en el Señor. Bien, amados hermanos, esperamos que continúen aprendiendo de estos estudios para que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo.